Bueno, estamos predicando el libro de Hechos, estamos en el capítulo 26, vamos a leer del versículo 24 al versículo 32. Como ustedes saben, todo el libro de Hechos está siendo muy revelador para nosotros y tenemos mucho gozo. Así que, si ya encontró, lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Oramos. Señor, no estamos aquí para argumentar o para decir nuestros pensamientos. Estamos aquí para escuchar tu voz. No estamos aquí para hacer honor a la elocuencia, a la oratoria, a los argumentos humanos. Queremos ponernos, Señor, a un costado y oír tu voz. Sabemos que tú estás aquí en este lugar y tú dijiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, con total y absoluto temor reverente, pero con fe sabemos que lo que vamos a hacer a continuación es, Señor, postrarnos a tus pies para oír tu palabra. Háblanos, Señor, lo que tú quieras decirnos, transforma nuestro corazón, cámbianos, Señor, porque tú has determinado que los corazones y las personas sean salvos por medio de la locura de la predicación. Aquí estamos una vez más. Opera nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a los que están por primera vez y queremos explicarle que estamos aquí en este lugar siguiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, también queremos decirle que si en caso de que están niños, Samuel, ¿cómo están? Bienvenido, Celeste y Mateo. Ahí está Mateo. Hay escuelita de niños también si quieren participar, así que están abajo, el bebé quiere quedar ahí también. Están en libertad para hacerlo. Esto es para la gente que no sabe. Bueno, ¿a Lucas le saludé? No, Lucas, bienvenido de nuevo. Bueno, oramos, perdón. Hay un breve resumen que quiero hacer para ver qué es lo que pasa en este breve relato. El gobernador Festo interrumpe su discurso, el discurso de Pablo, y lo acusa de estar loco. Le dice: Pablo, vos estás total y absolutamente loco. Pablo niega que lo esté y utiliza esta respuesta y desvía la atención de Festo para llamar la atención de Agripa y le dice que el rey Agripa sabe que lo que él está diciendo es algo que está en la palabra de Dios. Porque, dice Pablo, yo sé que vos creés a los profetas. Agripa es de alguna manera llevado por Pablo a que tome una decisión y diga: ¿vos creés o no creés?
Y Agripa se niega a dar una respuesta personal y concluye la reunión, se levanta y se va. Y luego de que se está yendo, comenta que Pablo era inocente. Y le da un argumento a Festo, que anteriormente le había preguntado, que no sabía qué responder o qué poner en la carta para decir al emperador de por qué Pablo iba ante él, porque no había nada válido en su contra. Entonces, Agripa le dice, este hombre es inocente, solamente va en cadenas porque él decidió apelar a César. Entonces, cae la responsabilidad sobre Pablo. Esto es en resumen lo que pasa. A simple vista sería lo que pasa, ¿no? Pero nosotros queremos mirar con los ojos de la fe al texto y que el Señor nos hable. Y vamos a ver algo completamente distinto si lo miramos desde esa óptica. En este capítulo y desde varios textos anteriores no sabemos nada de la iglesia local. Por decirlo de alguna manera, es como que la perdimos de vista en algún momento, ¿no? En los viajes, Pablo se bajaba del barco, iba a una congregación y estaba ahí. Hace varios textos o capítulos que no sabemos nada de la iglesia. Estoy hablando del cuerpo de hermanos que se reúne en una iglesia local. Pero todo el relato habla de la iglesia de manera indirecta. El último momento en que nosotros vemos a la iglesia, la vemos en Hechos capítulo 24, 23, donde Félix da una orden para que Pablo no esté solo en la prisión. Y fíjense lo que dice. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Entonces, acá podemos ver cómo se hace mención de manera indirecta a la iglesia, porque los amigos de Pablo en realidad era la iglesia local que lo estaba asistiendo mientras él estaba preso. Así que nosotros podemos ver, si estudiamos, podemos ver cómo la iglesia siempre estuvo presente a cada paso y en cada lugar donde el evangelio estaba siendo predicado. Y la iglesia no era algo indefinido o desnaturalizado al que alguien asistía si no tenía nada que hacer el domingo por la mañana, sino que la iglesia era un organismo vivo que tenía pautas muy claras, que hasta las personas que no eran miembros de la iglesia sabían y conocían cuáles eran. Todo el libro de Hechos es un relato de cómo la iglesia fue avanzando, creciendo frente a una fuerte oposición. Esto es el libro de Hechos, el corazón del libro de Hechos. Hechos relata el triunfo del reino de Cristo a través de la iglesia. El triunfo del reino de Cristo sobre los reinos de este mundo. A medida que la iglesia iba avanzando y el evangelio se iba predicando, el reino de Cristo iba conquistando, avanzando y transformando todo a su paso. Al leer el libro de Hechos nos damos cuenta que Dios es quien está reinando y tiene el dominio sobre todas las cosas y nada puede resistir su poder, nada puede detener su avance, el avance de la iglesia. Una iglesia que es fiel a su Señor guardando las ordenanzas de Él. En este texto que acabamos de leer, vemos como dos personas rechazan el mensaje del evangelio y al hacerlo rechazan la posibilidad de unirse a una iglesia local. Hoy vamos a ver qué implicaba hacerse cristiano. Félix dice, por poco y me persuades a hacerme cristiano. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué era hacerse cristiano? Hoy vamos a ver qué implicaba hacerse cristiano
y poder ser parte de una iglesia local, porque no existía en ese tiempo la idea de ser cristiano y no congregarse. Tampoco existe hoy, eso no es bíblico. Y cuando hablamos de iglesia local, quisiera dejar bien en claro que nos estamos refiriendo a una iglesia sana, una iglesia bíblica, no una falsa iglesia. Así que Dios, el Señor, nos dé hoy ojos para ver, oídos para oír, corazón para creer y voluntad para obedecer a su palabra. Vamos a nuestro texto. Dice, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Saben? Acá el texto nos deja ver que Pablo no estaba relatando el evangelio de alguna manera coloquial o académica, diciendo, bueno, el evangelio es esto, esto, esto y esto, sino que acá Pablo está apasionadamente hablando del evangelio, llamando y predicando, diciendo que Jesucristo es el Señor. Entonces, Festo lo ve y dice, este hombre está tan apasionado, desbordado, y está dando esta defensa enérgicamente. Esta persona perdió la razón. Pero ¿qué era lo que decía Pablo? Pablo no se estaba defendiendo. Pablo estaba predicando el evangelio. O podríamos decir que Pablo usó la posibilidad que tenía de defenderse a sí mismo para predicar el evangelio. O usó el evangelio como su defensa. Todo esto podríamos decir. Y Festo era el gobernador y quien le dice que estaba loco. El gobernador era romano y no tenía conocimiento alguno del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Así que los argumentos que Pablo estaba exponiendo para él eran cosas completamente nuevas. Él en realidad estaba esperando que Pablo diga algo para poder poner en su informe que lo iba a llevar hacia el emperador. Así que todo lo que le decía Pablo, él trataba de encontrar algo lógico, no encontraba nada. ¿Por qué? Porque él no tenía conocimiento de la ley y de la verdad de Dios. No tenía una base. ¿Por qué? Porque el pensamiento promedio de todos los romanos era un pensamiento que estaba completamente lejos de la palabra de Dios. Si nosotros hiciéramos una incisión y le abriéramos la cabeza a un romano de ese tiempo, ¿saben qué encontraríamos? Los romanos eran politeístas. Creían en cuanto Dios le podía ayudar. De hecho, a medida que ellos iban conquistando los pueblos, cada pueblo que tenía su deidad, ellos los iban incorporando a sus creencias. Así que ellos iban sumando dioses y estaban siempre dispuestos a tener una nueva divinidad en quien creer. Porque ellos creían que cuando más dioses servían, más bendecidos eran. De hecho, ellos pensaban que las catástrofes y los problemas climáticos venían porque algún dios en algún lugar, en algún momento se había enojado, entonces tenían que ir a buscar a todos y rendirle culto para que ninguno se enoje y todo esté en orden. Bueno, este era el pensamiento común de un romano. Pero de repente, el cristianismo viene y tira por tierra todo eso. Y dice que debían dejar de servir a todos los dioses y servir al único Dios verdadero. Y no debían hacerse imágenes de nada de eso. Y el cristianismo dice que ya ni siquiera pueden llamar Señor a César,
sino a Cristo. Un hombre que era en realidad Dios y que había sido crucificado por su propio imperio, pero que había resucitado y que ahora gobernaba. Entonces, esto en la mente del ciudadano romano era una explosión, no entendía nada. ¿Cómo yo puedo creer en una persona que nuestro propio imperio había sometido y había crucificado? Ahora entienden por qué le dijo Pablo, vos estás loco. ¿Entienden? Porque el evangelio chocaba contra su cultura y contra todo lo que él creía o entendía o conocía. Así que nosotros vemos en Festo las respuestas de alguien que no entiende lo que le están diciendo, pero además no quiere entender. Pablo le había predicado el evangelio claramente y le había expuesto por la palabra de Dios qué era lo que tenía que hacer para ser salvo, pero esta persona tal vez en ese momento no lo entendía, pero si quería, podía indagar y ver que era cierto. Porque dice que no se había hecho esto nada en oculto, sino que todos sabían. De hecho, los soldados romanos sabían que de esa tumba nadie había sacado a Cristo, sino que Él mismo se había levantado venciendo la muerte. Pero él decidió no querer estudiar, no querer investigar. Festo estaba demasiado a gusto con sus creencias y no quería cambiar de parecer. ¿Sabe? La Biblia describe que cómo es el corazón del hombre cuando escucha el evangelio y no quiere obedecer a la verdad. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pablo estaba predicando el evangelio y Festo tenía la posibilidad de creer el mensaje o rechazarlo como una locura. Hizo lo segundo. Pero Pablo dice, lo que yo acabo de decir no son palabras de una persona que ha perdido la razón, sino todo lo contrario. Decía, hablo palabras de verdad y de cordura. Y acá nosotros podemos ver nuevamente a la iglesia representada claramente en Pablo, que estaba dando razón de su fe, estaba explicando lo que él creía, estaba diciendo, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que la iglesia cree. Estaba explicando la confesión de fe. Y fíjense, hermanos, que la iglesia se caracteriza por ser clara y decir qué era lo que creían. Las personas, lo primero que escuchaban era el evangelio, que estaba extraído de las Escrituras. Y si las personas aceptaban ese mensaje, recién eran consideradas para que puedan ser miembros de una congregación. Por decirlo de otra manera, cuando una persona se acercaba a la iglesia o escuchaba a una persona de la iglesia, lo primero que escuchaba era el argumento de su fe doctrinalmente. ¿Qué escuchaba la persona cuando se encontraba con un cristiano? Lo primero que escuchaba era el evangelio, la doctrina, y escuchaba el llamado al arrepentimiento. Y era invitado a que tome una decisión. Luego de que escuchaba esto, la persona debía tomar una decisión. Y debía dar una respuesta a lo que se le había dicho. Festo rechazó el evangelio. Pero Pablo no se quedó llorando y dijo, bueno, pobre Festo,
no querés convertirte, vos querés seguir pensando que lo que yo estoy diciendo es una locura, o querés seguir viviendo en tu pecado o en tu idolatría. Pablo le dio la opción, le predicó el Evangelio y como lo rechazó, se dio vuelta y se dirigió a Agripa. Pablo como si fuera un pescador, un hábil pescador. Cuando se dio cuenta que en ese lugar la línea se había cortado, encarnó nuevamente su caña y lo dirigió hacia otro lado. Versículo 26 dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y fíjense cómo se confirma lo que venimos hablando. La persona escuchaba el Evangelio y después esta persona le invitaba a que tome una decisión. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Fíjense qué impresionante cómo Pablo decía: yo sé que crees. Yo sé que vos crees. Ahora, Pablo estaba siendo muy astuto, pero fíjense, Pablo llevaba cadenas y había sido llevado a un auditorio para que dé explicaciones. Pero en este momento Pablo es el que pide y le pide a las personas que den una respuesta. Es como que Pablo estaba dirigiendo todo. El preso, el encadenado, es que llamaba a los reyes a que se arrepientan, a los gobernantes a que se vuelvan a Dios. Eso es el poder del Evangelio. Eso es el poder del Evangelio. Un hombre en cadenas llamando para que responda el mensaje de la cruz. Pablo le dice al rey que cree y que tenía constancia. Pablo decía: yo sé que crees. Pero de alguna manera esa creencia que tenía Agripa no era suficiente. Creía en los profetas. Él era una persona que conocía la verdad de la palabra de Dios. Pero el rey no quería entregar su vida a Cristo. Entonces Agripa dijo a Pablo, versículo 28, por poco me persuades a ser cristiano. Este es el corazón de nuestro texto. Esto es lo más importante de nuestro texto. Y saben, hay varias formas de interpretar lo que dice Agripa, pero la mayoría de los comentaristas afirman que el rey escuchó atentamente lo que Pablo le había dicho, pero decidió darle la espalda al Evangelio. Lo que podemos leer o leerlo de otra manera es: por poco y logras que me haga cristiano. O con estas pocas palabras casi haces que me haga cristiano. Y fíjense que Agripa dice: por poco haces que me convierta en cristiano. Y la palabra cristiano era un término que se usaba como burla para descalificar a las personas y tratarlos como alguien inferior. La cuestión es que Agripa le da la espalda al Evangelio rechazando la verdad y el único camino dado por Dios para ser salvo. Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿por qué lo rechazó? Si él creía. Entendemos, Festo era un hombre romano que no tenía ningún tipo de información en la verdad. Pero Agripa era una persona erudita. De hecho, él juzgaba sobre su nación, sobre asuntos de la ley, instruido en la verdad. Era experto en estos temas. Ahora, por lo que vemos en los textos anteriores, podemos sacar buenas conclusiones de por qué Agripa no quiso responder positivamente y hacerse cristiano. El versículo 23 de Hechos 25 relata esto.
Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. En este solo versículo nosotros nos damos cuenta y podemos darnos cuenta por qué Agripa no quiso hacerse cristiano. Él entró con Berenice. Agripa tenía una relación inmoral con Berenice, que era su hermana. Y para hacerse cristiano debía dejar ese pecado. 2. Agripa gozaba de la ostentación. Entró con gran pompa. Y en el cristianismo eso era condenable y rechazado. Y las personas debían ser humildes. Agripa estaba muy encariñado con su ropa de marca. 3. Agripa disfrutaba ser reconocido como un hombre muy importante, porque él entró con los hombres importantes de la ciudad. Y en la iglesia no hay hombres importantes. Hay siervos inútiles de Cristo. No hay grandes hombres de Dios. Hay hombres débiles, frágiles, pecadores, salvos por gracia, utilizados para un solo fin: glorificar a Dios. Los títulos se quedan en la puerta. No tienen ningún tipo de valor. Así que Agripa sabía esto. Claramente estas eran actitudes que no iban a ser recibidas en la iglesia. Si Agripa quería hacerse cristiano, debía renunciar a su estilo de vida. Debía confesar que Jesucristo era el Señor y no César. Eso lo hacía merecedor de la pérdida de su cargo directamente. Dejar la pompa, dejar el pecado que estaba practicando. Tenía que dejar de juzgar a la nación para ir a una iglesia y permitir que personas lo instruyan y ya no dejar de ser él un maestro, sino ser un discípulo. Fíjense lo que tenía que humillarse Agripa. Y tenía que dejarse enseñar y entrar en condición de aspirante a discípulo. Reglas claras en una iglesia. Y además debía someterse a la disciplina de la iglesia. Esto no es algo que una persona individualista, llena de el orgullo del humanismo, esté dispuesta a aceptar. Y esto, ¿sabe por qué? Porque las personas quieren vivir como quieren y después venir los domingos y usar a la iglesia como algún tipo de lavarropa espiritual en el cual lavan sus inmundicias para no sentirse tan mal, pero el lunes arrancan otra vez para ensuciarse todo de nuevo y volver el domingo y empezar. Eso no es ser cristiano. Y la iglesia en ese momento era una iglesia sana. Es por eso que Agripa sabía que hacerse cristiano implicaba muchas cosas. Y es por eso que él puso en la balanza y optó por los deleites temporales del pecado. Prefirió pecar. Hermanos, es por eso que es tan importante la membresía de la iglesia. No podemos decir a cualquier persona que entra por las puertas, hermano, no es así. Si la persona no acepta las pautas claras, que deben estar desde el principio,
Puede seguir viniendo, puede escuchar el Evangelio, pero la iglesia no lo va a reconocer como un hermano si no se arrepiente, hace frutos dignos de arrepentimiento y cree al Evangelio y se somete a la verdad de Dios. Obviamente las falsas iglesias no demandan nada de eso. Las falsas iglesias solo le dicen a la persona que entre, que se sienta cómodo, que vamos a cantar canciones de buen ritmo, inyectan emociones. Los oradores son coaching profesionales que motivan a las personas a que logren sus sueños. El Evangelio no los confronta porque no está. Y ni hablar de doctrina. Si usted entra por las puertas de esas iglesias, que no son iglesias, y le pregunta, ¿usted tiene confesión de fe? Te van a decir, no sé qué es eso. Nosotros solamente creemos en Jesús. Ok, ¿cómo? ¿En base a qué? Hermanos, ¿sabe qué? Debemos orar y velar para que los hombres que tienen la responsabilidad de guiar a la iglesia no bajen los estándares de admisión en las congregaciones. ¿Por qué? Porque debemos ser fieles a Dios y no acomodar las cosas para que el hombre no regenerado se sienta cómodo. Versículo 29, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El deseo del apóstol Pablo es que no solamente Agripa, sino todos los que escuchaban ese mensaje se vuelvan cristianos. Ahora la pregunta que debemos hacernos, ¿has escuchado el Evangelio? Saben, hay un testimonio que siempre recuerdo de un joven que vino a congregarse acá, que se congregaban en estas falsas iglesias que predican el Evangelio de la prosperidad. Y él me decía, me pasa algo raro cuando vengo a este lugar. A ver, explícame. Me dice, mira, yo cuando me iba a la otra iglesia, llegaba el domingo, me sentaba, escuchaba las canciones y como que lo que escuchaba me alentaba y decía, yo esta semana voy a vencer a todos mis gigantes, voy a ser un campeón, voy a lograr todas mis metas. Y me sentía muy bien. Pero a mediados de semana, yo me daba cuenta que el lunes, martes ya no me sentía tan campeón. Y no me sentía tan capaz de lograr mis metas. Así que me desesperaba para llegar el domingo, para que vuelvan a inyectarme esa potencia de campeón. ¿Y lograste alguna vez todas estas cosas? No, nunca la logré, pero era como que lo intentaba. ¿Y cuál es el problema? No, el problema es que cuando vengo acá yo me siento mal el domingo. ¿Por qué? Porque escucho el Evangelio. Y me doy cuenta que todas aquellas cosas que intentaba eran solamente falacias, sueños. Y el Evangelio me confronta y me llama al arrepentimiento y me dice que debo tomar una decisión. Y salgo de acá pensando en que no debo postergar esto. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Estás postergando la decisión de hacerte cristiano? No demores esa decisión. No te dejes seducir por el pecado. Debes tomar una decisión hoy. Yo sé que crees. Yo sé que crees, pero debes tomar una decisión. Y rendir tu vida al Rey de Gloria. Debes arrojar tu corona.
lo que no hizo Agripa, debemos hacer nosotros. ¿Qué problemas espirituales descubre este pasaje? Lo que este pasaje nos muestra es la dureza del corazón del hombre que ama más los pecados que a Dios. ¿Saben? Yo nunca me olvido de que cuando una de nuestras hijas era pequeña, nos fuimos a una juguetería y había un lugar donde estaba ahí, ¿no? Y ella quería un juguete especial. Un mono de cerámica. Ese juguete no era algo que le iba a traer mucho gozo, porque en realidad era una alcancía, pero ella se enamoró, se aferró al mono de cerámica y no lo quería soltar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Nosotros le compramos el mono de cerámica. Y ella venía todo el viaje jugando y decía, qué lindo era su mono. En realidad era un lindo mono. Tenía sus encantos el mono, ¿no? Y bueno, yo nunca vi a Isabela tan feliz como cuando estaba con su amigo, ¿no? No me acuerdo el nombre que le puso, pero era muy gracioso. Resulta que nosotros decíamos, mirá Isabela, esto no es para jugar, porque si vos te descuidás, esto se puede romper, y ella no lo entendía. Entonces, ¿qué hizo? Se sentó en la cama y puso a su mono al lado, pero estaba tan feliz que empezó a saltar de felicidad. Y cuando yo entro a la habitación, salta, pisa el colchón y el mono sale despedido. Y cuando ese mono tocó el piso, se hizo 1000 pedazos. Y ella estalló en lágrimas. Y cuando fue a tratar de buscar al mono, trataba de armar, todo su encanto se deshizo. Y nuestro Padre muchas veces nos dice que no nos deleitemos por el pecado, con el pecado. Porque ese deleite no va a durar mucho. En algún momento el mono se va a hacer pedazos. En algún momento ese brillo va a desaparecer. Y nosotros nos aferramos a eso. Agripa se aferró a su pecado, a sus títulos, a sus honores, a su reconocimiento. Así es el corazón del hombre, duro. Pero también este texto nos muestra el mal estado en el que están las iglesias hoy. Hoy, lo más espectacular que pasa en una iglesia es que entra un político. Incluso, nadie les llama a que se arrepienta, nadie le dice, le predican el evangelio. Por ser político, parecería que esa persona tiene un rango moral que no necesita arrepentirse. Entonces, ¿qué hacen? En las falsas iglesias le dan el micrófono al político y el político termina orando por la gente. ¿Ven? Eso pasa en una falsa iglesia. Y la gente contenta. Inmorales, que desconocen el evangelio, que no quieren arrepentirse, que van con su mono bajo el brazo, sin querer arrepentirse. Pero ellos le reciben. Y dicen, ay, qué bueno. ¿Vos sabés que acá se congrega con nosotros tal? ¿Y qué? Ok. ¿Y qué tiene eso de importante? Porque él va a la iglesia y Satanás va a la iglesia también. ¿Qué me enseña este texto?
¿Qué nos enseña a nosotros como iglesia? Es que nosotros como iglesia debemos insistir y desear que todos escuchen el Evangelio. Y debemos desear y debemos insistir a las personas a que tomen una decisión, buena o mala, deben decidirse. Si hay personas que quieren seguir pecando, pues bien, que lo hagan, pero no van a ser miembros de una iglesia sana, van a seguir en su pecado. Y están en libertad de hacerlo. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con el Evangelio? ¿En qué forma nos inspiró este pasaje? Nos inspiró en que no debemos diluir el mensaje. No debemos diluir el mensaje. Ni debemos bajar los estándares de la membresía de la iglesia. La iglesia no es nuestra, es de Cristo. Las personas que realmente van a ser parte de la iglesia entrarán al reino de Cristo y no a un club de amigos en el cual nadie se anima a decirle al otro, mirá, no sé si está mal lo que estás haciendo. Eso no es la iglesia. Y cuando una persona acepte entrar a una iglesia, va a tener que aceptar las implicancias que eso conlleva. A abrir su corazón delante de sus hermanos, decir, soy un pecador, necesito ayuda. Guíenme, discipúlenme, enséñenme, exhórtenme, disciplínenme, porque sé que Cristo está aquí y su verdad está aquí. Eso es ser parte de una iglesia. En la iglesia lo principal es obedecer a Dios y rendirse a Él. No tratar de llenarla como si fuera un club de amigos y dejarlos que vivan como quieran. Si has escuchado la iglesia, si has escuchado el Evangelio es porque hubo una iglesia fiel que lo está predicando. Y debes dar una respuesta a ese llamado. ¿Lo rechazarás o te entregarás a Cristo como tu Señor? ¿Qué vas a hacer? Si lo rechazas, después no vengas llorando porque tu mono se quebró. Marcos 1:15 dice, Cristo, el Señor hablando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Yo sé que crees. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sé que lo que hemos oído hoy ha sido radical y absolutamente determinante para nuestras almas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos hables, que transforme nuestras vidas para poder servirte en amor. Tú eres el Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.